un espacio para conversar o un espacio de taller, que era esta posibilidad de meterse en esta programación de cursos libres de la unidad de deporte y cultura. Y dije, bueno, qué mejor que juntarse simplemente a validar y poner sobre la mesa esas experiencias que a veces ni siquiera como que registramos, ¿no? Que quedan un poco invisibles ahí, como que las vamos haciendo, pero no siempre las dejamos como plasmadas en algo. Y así, bueno, y así surge este espacio. Y invité a algunas personas a contar algunas experiencias que ellos habían vivido en este tiempo en el aula o en otros espacios educativos. Así, entonces está Julio hoy día con nosotros, que nos va a contar un poco su experiencia de educación más bien desde la mediación, desde los espacios culturales. Maritza, que es educadora de párvulo de un jardín BTF de Temuco. Estos son jardines que tienen un énfasis en lo artístico. Miguel, que es profesor de secundaria en Andalucía y también hace formación para profesores. Y la Nancy, que anda media perdida por ahí, que espero que llegue por ahí pronto, que es profe también de artes visuales en un colegio en Santiago y profesora en la universidad. Eso para partir, y partirá Miguel contándonos un poco lo que nos trae y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Daniela, y voy a compartir la pantalla con el proyecto que hemos desarrollado en el instituto en el que estoy impartiendo clases, en Almería, en Andalucía, en España. Aquí son las 10 de la noche y hay tormenta muy grande. Espero que no se vaya la conexión. Y bueno, sin más no me demoro. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ahora sí. Bueno, pues agradecer que me hayáis invitado a este encuentro, porque bueno, me interesaba mucho saber eso, pues para mí no he tenido esa sensación de sobrevivir, he vivido directamente en esta nueva situación, que es la de la pandemia, y no me ha supuesto ningún cambio, digamos, a priori. O sea, hay cambios, por supuesto, pero no de una manera así como muy directa. No me lo he tomado como un cambio que me afecte a la hora de poder impartir clases. Simplemente un cambio de modelo, pero no de algo que me afecte, ¿no? Es mi lema, o sea, si no puedes con tu enemigo, pues únete a él, ¿no? De hecho, aquí en España, bueno, imagino que también pues, se decretó el estado de alarma el 13 de marzo del año pasado y vivimos una situación pues, muy curiosa, ¿no? Uno de los primeros ejercicios que hice fue trabajar con este instrumento, ¿no? El papel higiénico, que fue a la semana, esta semana de pánico, cuando todo el mundo fue corriendo al supermercado y dejaron las estanterías vacías. Les dije a los peques que trabajaran con el material que seguro que tenían en su casa. Estamos acostumbrados a que nos digan, no tengo esto, no tengo lo otro, pero sí que sabía que tenían papel higiénico y entré en el conocimiento del trabajo de Chema Amador de poesía visual. Esta es una obra de Chema Amador, fotógrafo que es Premio Nacional de Fotografía en España. Y los chicos vía online conocieron el trabajo y bueno, pues se pusieron a trabajar con este artículo de lujo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y bueno, algunos de los trabajos que hicieron, que los tengo colgados en Instagram, pues fueron estos. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo le dieron la vuelta, cómo conectaron con eso. Y ese fue mi primer encuentro con la pandemia, ¿no? De trabajar con un elemento y darle la vuelta y convertirlo en otra cosa, ¿no? Eso, pues encontrar en la adversidad las nuevas oportunidades. De hecho, este año pues, me destinaron a Roquetas de Mar, un sitio que además tiene la suerte de que su clima es bastante bueno, hay muy pocos días de lluvia. Y bueno, y aprovecho que está aquí la compañera y decir que también he tenido la suerte de dar con compañeros fantásticos que, aparte de que yo soy un poco hiperactivo por mi vínculo con la gestión cultural, porque vengo de trabajar muchos años en el ámbito de la gestión cultural,
Y bueno, pues en uno de estos paseos por el patio nos dimos cuenta de que había un espacio infrautilizado que no se estaba utilizando, como era este, y mi compañera Mireia, que está aquí también en la reunión, a la que, bueno, invito si se puede a que también comente algo, que pues me propuso de plantear algún proyecto. De, oye, pues ¿por qué no miramos este sitio y demás? De hecho, tuvimos hasta nuestras propias adversidades dentro del centro porque queríamos trabajar en este espacio, pero al final nos destinaron este. Y no nos achicamos, dijimos, bueno, pues cualquier espacio a nosotros nos vale para poder desarrollar esto. Lo que hicimos fue, pues bueno, sometido a la situación en la que estaba el centro porque no había clases, de hecho había almacenes que han tenido que convertir en clases, plantear la posibilidad de crear un aula al aire libre, un laboratorio al aire libre y trabajar en él, ¿no? Antes de nada, pues también eso, aparte de Mireia, que está aquí en la reunión, dar las gracias a Miguel Ángel, a Pili, a José Luis, a Mónica y a Luis, que son profes, compañeros que han estado en todo, bueno, esto ha sido un proyecto de 3 meses y han estado al pie del cañón todos los miércoles trabajando con los alumnos, ¿no? Por un lado, yo soy un amante del flamenco y ya llevo 3 años impartiendo talleres de flamenco, sobre todo a perfiles de, o sea, niños con un perfil de conducta disruptiva y me gusta porque el flamenco une mucho, también hay una población gitana importante en Andalucía y siempre es importante que esta cultura se sobrevalore, o sea, que tenga un valor importante. Yo lo hice utilizando el taller de flamenco para trabajar con estos niños, como digo, de conducta disruptiva y aproveché también que el aula específica se ofrece para que hagamos el proyecto con ellos y contentísimo. Entonces hicimos taller de flamenco y taller de construcción de mobiliario con alumnos del aula específica, un ciclo de formación vinculado al ámbito agrario, jardinería y agrario, y por otro lado, pues estos chavales que de alguna manera pues se generan cierta incomodidad en profesores porque, porque tienen que ser conducta disruptiva, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos en acción, nos pusimos a trabajar con una línea de trabajo muy parecida a la que trabaja el grupo de arte urbano Boa Mistura, con los que he tenido la suerte de trabajar con ellos. Aquí está la compañera Mireia, y la limpiadora en el planteamiento, ¿no? Hay que decir que este proyecto está subvencionado por una ayuda de línea europea y bueno, pues quisimos trabajar desde ese ámbito. Aquí tenemos el otro grupo de alumnos con los que hicimos el taller de flamenco y taller de construcción de mobiliario. Y nada, pues la verdad que fue una experiencia muy interesante porque el espacio poco a poco fue cambiando, fue tornando y trabajamos el tema de la igualdad. También fue muy chocante pensar que ellos iban a trabajar. Este perfil de alumnos a veces pues tienen comportamientos, pues ya sabemos, un poco conflictivos en la clase y ellos se encargaron de hacer todos estos bancos que hablaban de todas las libertades sexuales y de todas las ideologías de género que hay de alguna manera en esto, ¿no? Y lo llevaron al mobiliario. Los bancos que íbamos a utilizar para el aula. Y bueno, pues aquí vemos un poco el ejemplo, fue así como quedó. Este fue ya el último día, creo. No hemos pasado pipa, hay que decirlo, en que se trabajó también, trabajar una pared para crear una pizarra con el tratamiento que tenía que tener. Aquí vemos a Luis y a Miguel trabajando. Diseñaron también los propios toldos para la sombra. Aquí estamos en fase de prueba. Y aprovechando que tiene información en jardinería, pues trabajamos también un jardín vertical con ellos y bueno, pues puedo decir que los momentos que hemos vivido han sido muy bonitos, muy satisfactorios, muy agradables y hemos disfrutado hasta el punto, bueno, estos son también unos murales con restos que había de madera, se aprovechó para hacer unos murales en las paredes, que de hecho han sobrado mucho y los queremos colocar en un futuro, y se van pues moviendo por el centro, ¿no? La tipografía del propio sitio también hecho con malla metálica.
y un espacio abierto a todos los profesores. De hecho, todos los profesores están encantados, y ahora que llega el buen tiempo aquí en España, en Andalucía concretamente, pues ya de hecho se está utilizando y estamos disfrutando del espacio, ¿no? Yo creo que lo decía un profe, un compañero nuestro de matemáticas, que influye mucho el color, la disposición, el hecho de que los alumnos estén al aire libre, unos comportamientos psicológicos importantes, y ellos están deseando de usarlo. Entonces, ya que vayan a una asignatura por el hecho de que la clase tenga otro aspecto y que lo hagan de buena gana, yo creo que es algo importante, ¿no? Y nada, este fue el día que inauguramos, que compramos unos churritos y chocolate y los celebramos todos juntos. Somos muy dados a celebrar en este instituto y a disfrutar de los momentos, ¿no? Esto es como estaba y así es como quedó. Y bueno, aquí dejo también mi perfil de Instagram, por si alguien quiere seguir, que es Miguel, el profe de plástica. Y esta es una foto de esta mañana, que me la ha pasado el profe de matemáticas. Y aquí, por supuesto, agradecer a vosotros y a Mireia, que sin ella todo esto hubiese sido imposible. Ella ha sido la gran artífice de que la que ha ido inyectando gasolina a mí y a los demás compañeros para que todo esto sea posible. Así que sin más, le cedo la palabra a mi siguiente compañero y muchísimas gracias. No sé si a lo mejor se me olvidó el nombre. ¿Tu compañera Miguel quiere decir algo antes de que pase Julio? Mireia, Mireia, si quieres está por aquí. Mira, sí está intervenir, conectada. si quieres intervenir, Felice, Julio tiene paciencia, Mireia, habla un poquito. ¿no? Sí, está como con el micro abierto. No sé si es que no... Que no Ay, le no le funciona. funciona el micro. Bueno, ya va a haber momento. Entonces le Vale, damos la palabra a Julio y de pronto después quizá podemos escuchar a Mireia. Vale. Bien, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Bien, yo me presento, yo soy Julio Chávez, soy profesor de artes visuales, actualmente me encuentro terminando un magíster en artes visuales en la Universidad de Chile, y el proyecto que les voy a presentar está en su última etapa, estamos terminándolo, y tiene que ver con el diseño de una guía de mediación en este monumento histórico denominado Palacio Pereira, conocido últimamente en Chile porque va a ser la sede en donde se va a cocinar la nueva Constitución de Chile, va a ser la sede en Santiago y en paralelo con el Congreso en Valparaíso. Bueno, yo recibí la invitación por parte de Amalia Pascal, que pertenece a la red de mediación artística, ASOMA, y este grupo, ¿no? Que conformado por Catalina Fernández, Malén, que se dedica a la sistematización, Alison Gamonal, historiadora del arte, Amalia Pascal, profesora de artes visuales y artista visual, María Jesús, que proviene de la danza, y yo también que desde el área de la educación artística, la mediación, y comentaba por ahí antes de comenzar, me dedico también al diseño teatral, entonces un equipo bastante diverso, ¿no? En donde hemos tenido que trabajar de una manera bien transdisciplinar. Este proyecto consistía, ¿no? En la implementación y el seguimiento del programa de las visitas mediadas de este espacio. Bien, esta fue una licitación que nos adjudicamos y más o menos para contextualizar el espacio, quizás hay personas que ya lo conocen, pero a grandes rasgos, Palacio Pereira es un edificio, ¿no? Que lo manda a construir Luis Pereira en 1874, que pasó por varias etapas de diferentes, digamos, espacios disponibles para la ciudadanía. O sea, primero fue una casa, ¿no? De la familia Pereira, que luego pasa y fue vendido al arzobispado de Santiago, luego de eso se transformó en un colegio, en el Liceo 3 de Niñas, en Marín del Solar. Bueno, durante los años 74 recién se declara monumento histórico, luego se deroga esto y en el año 85 nuevamente pasa a ser un monumento nacional. En este periodo se empieza, digamos, a ver un espacio de ruina, ¿no? De abandono total.
Recordemos también un periodo bien oscuro de dictadura, en donde en los años 70 se juntaban estudiantes secundarios, obreros, a organizar, y luego es desbaratado, digamos, y allanado por los militares. Y ahí empieza, digamos, a tener todas estas cargas, ¿cierto? Todas estas huellas y estas cicatrices que van quedando en el propio espacio. Ya en el 2011, en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando se abre una licitación para su restauración y para abrirla al espacio ciudadano, a un espacio que nos pertenece a todos y a todas, para habitarlo, ¿no? Entonces ahí entran estas palabritas, ¿no?, en relación a los ejes que comenzamos a trabajar, de que dentro de los objetivos tiene que ver con diseñar el primer programa de mediación de este espacio, con toda esta historia, ¿no?, con toda esta carga. O sea, además, debajo de estos cimientos hay vestigios de objetos y elementos precolombinos. O sea, tiene toda una larga historia que nosotros tuvimos que relevar a partir de ciertos ejes. Estos ejes son patrimonio, memoria y enfoque de género. ¿Cómo lo llevamos a cabo de esto? En colaboración y en codiseño con las estudiantes del Liceo 1, este lugar que es cerca del Metro Santa Ana, y en la esquina está el Liceo 1. Entonces trabajamos específicamente con el taller de patrimonio que tiene el Liceo 1, que es maravilloso, que hay que apoyar y que estar ahí bien atento a lo que están haciendo, porque están rescatando archivos de su propia historia, etcétera, etcétera. Entonces, todos los contenidos que nosotros fuimos desarrollando lo fuimos experimentando, ¿no?, por medio de un laboratorio. Y este laboratorio, en cuanto a su metodología, aplicamos una mediación deconstructiva y transformativa. Bien, tengo una cita, en realidad no pretendo leerla, pero está también arraigada a la estrategia de la pregunta. Me faltó una huella. Y esos ejes que, como comentaba anteriormente, fueron transversales para el desarrollo del laboratorio: habitar, memoria, patrimonio y enfoque de género. La condición de la pandemia, porque todo estaba pensado de manera presencial, tuvimos que reducir, digamos, de 30 horas a 3 horas el laboratorio, en donde nos reuníamos con los estudiantes por medio de la pantalla, utilizando las herramientas tecnológicas desde las posibilidades plásticas que esta también nos propone: jugar con la pantalla, utilizar el cuerpo y audio, etcétera, etcétera. Yo les voy a ir comentando más adelante cuáles fueron la metodología, ¿no?, en cuanto a estas sesiones. Estas sesiones contemplaban de manera inicial una activación corporal que guiaba María Jesús para disponernos, enraizarnos y disponernos, como comentaba, hacia la experiencia estética. Luego de eso, en varias sesiones, fuimos recolectando distintos tipos de insumos en vínculo con los contenidos del propio palacio. Para llegar al espacio de cómo habitar, hicimos una recolección de imágenes desde la intimidad de las propias estudiantes para armar un museo colección de cuáles son estos elementos del patrimonio cotidiano que tenemos y que nos dan, digamos, un valor y una identidad personal y también colectiva dentro de nuestros espacios del hogar. Otro ejercicio que hicimos, voy a sintetizar porque hay poquitito tiempo, nos centramos en una pintura denominada La Lectura, que dentro de Palacio Pereira hay una exposición permanente que se llama 1874, que está curada por Amalia Cruz, en donde hay una problematización de la mujer en la época. O sea, pensemos que en este periodo de tiempo empiezan recién a haber distintas maneras de acercamiento, por ejemplo, al conocimiento, a los estudios. Siempre la mujer estuvo relegada, ¿cierto?, al bordar, a la dueña de casa, ¿cierto?, al atender al hombre, etcétera, etcétera. Y esta pintura en particular es muy interesante porque vemos como una de las hijas de esta familia está leyendo, ¿no? Está leyendo en la mesa y está compartiendo un conocimiento hacia el grupo familiar. Otros elementos que fuimos compartiendo en el laboratorio fue una pizarra abierta por medio de grupos para analizar toda la historia de Palacio Pereira, desde lo prehispánico, colonial, su proceso de urbanización. Recuerden que estamos en una época en donde el tranvía, el embellecimiento de Santiago, el Cerro Santa Lucía, una época bien ostentosa, ¿no?, de la élite. O sea, este espacio era de reunión de la élite de la época. Luis Pereira
abogado, comerciante, se dedicaba a varias incidencias, digamos, dentro del punto de vista político de nuestra sociedad, resultando gráficas muy intuitivas de parte de los grupos para abrir nuevas preguntas en torno a este espacio. En el proceso de dictadura, por supuesto, surgieron algunas reflexiones vinculadas a toda la historia que bien conocemos dentro de nuestro país, que fueron bastante dolorosas, e incluso dentro del proceso de restauración de Palacio Pereira también hay varios indicios de todas estas cicatrices. Y por último, ya en un régimen más democrático, patrimonio cultural, los proyectos de restauración, que fueron acompañados dentro del equipo de trabajo en diálogo con los arquitectos. Nosotros tuvimos capacitaciones con el grupo de arquitectura, con el equipo de restauración, para luego armar toda esta gran guía en codiseño con las propias estudiantes. Y surge la pregunta, ¿cómo habitar hoy Palacio Pereira? Entonces, después de estos laboratorios, nosotros diseñamos 4 dispositivos. Estos dispositivos, el primero, tiene que ver con el mapa inicial de Palacio Pereira, que en una lámina y en una placa tiene la planta inicial, por ejemplo, el fumadero, el comedor, el patio, lo que era en la antigüedad, y encima una lámina transparente de papel diamante para que los visitantes y las visitantes de este espacio puedan reinterpretar, puedan afectar, puedan escribir, diseñar, dibujar sus propias ideas al momento de visitar Palacio Pereira por medio de un circuito que fuimos diseñando en la guía de mediación, que va a estar, imagino, en un tiempo más disponible en la página web de Palacio Pereira. Porque todo esto está en piloto, ¿no? Se está cocinando. De hecho, la semana pasada recién mandamos el último informe de sistematización de este proyecto. Hicimos pilotos. Estos pilotos los hicimos con las propias estudiantes, en donde por medio de un circuito fueron registrando a modo de bitácora en este mapa. Es re interesante la manera, ¿no?, de la gráfica de las propias personas, y sobre todo al final de la sesión compartir cuáles son sus propias maneras de entender y habitar y en el fondo también aprender de este espacio. Este dispositivo va acompañado con 3 audios que el primero se llama Pies en la Tierra, ahí está el SoundCloud de las bases, también se los voy a compartir para que lo escuchen y puedan experienciar, si bien ahora en pandemia desde lejito, pero en el mismo mapa arriba está el código QR de aquello, y el primero tiene que ver con una conexión corporal, llegar al espacio, sentirlo, experienciarlo desde el cuerpo y cómo lo habitamos desde ese lugar. Ahí María Jesús y su expertise desde la danza, el cuerpo, nos lleva a explorar desde nuestras propias posibilidades. El segundo tiene que ver con Si tú fueras yo. El Si tú fueras yo es un dispositivo que habla de la historia de Palacio Pereira, de toda esta trayectoria histórica, etcétera, etcétera. Y por último, la lectura que en el ejercicio que realizamos en el laboratorio, las voces de las mismas estudiantes fueron grabadas porque ellas ficcionaron esta situación. Entonces también incluimos las propias voces de las estudiantes. Este piloto también lo probamos, ¿no?, con los propios trabajadores de Palacio Pereira, porque Palacio Pereira todavía no se inaugura, se va a inaugurar en diciembre, nunca pudimos llevarlo a cabo, después enero, febrero, abril, y ahora en pandemia quizás cuánto tiempo más se vaya a extender. En ese sentido, y para ir cerrando, tuvimos una experiencia bien interesante con respecto a cómo ejercer ciudadanía en un espacio público por medio de la mediación artística y generar dispositivos que generen un impacto en los próximos y las próximas visitantes. Eso. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o quizás eso lo vamos a dejar más para el final. Vamos a dejar todo para el final porque como nos queda todavía la intervención de Maritza y de Nancy, esperemos que después podamos tener una media hora para conversar entre todas y todos, a ver qué nos parece toda esta, todo lo que nos cuentan, ¿no? Maritza, te cedo la palabra. Gracias, Julio.
comparto pantalla y ya. Hola, mi nombre es Maritza, soy educadora de párvulo y licenciada en educación. Estoy trabajando en la ciudad de Temuco, pero en los jardines BTF. Ya. Esta presentación la quise llamar Revolución en el Hogar, de cómo nos hemos estado conectando y sensibilizando a las familias, sobre todo con este proceso de aprendizaje que están viviendo en el hogar, en las casas, por el contexto de pandemia, ¿ya? Con la primera infancia, bueno, cuando todo comenzó en el año 2020, comienzan un montón de interrogantes que no podíamos responder en ese minuto, donde todo se iba trabajando sobre la marcha, donde teníamos que responder a distintas acciones que eran solicitadas, como también responder a las respuestas de la familia. Había mucho miedo, incertidumbre de cómo trabajar, cómo llegar a las familias, cómo llegar sobre todo al grupo de niños, que es nuestro mayor contacto cuando estamos trabajando en un jardín infantil. Por ende, después de que ya se bajó un poco y se conoce de que en este contexto de pandemia ya es algo más normalizado y que estamos trabajando desde casa, con un grupo de colegas se comienza a reflexionar y saber cómo lo podemos hacer, cómo podemos llegar a estas casas. Entonces se comienzan a realizar y crear distintas herramientas, plataformas que permitan una mayor valoración del quehacer de la presencialidad, del quehacer del educador en este caso, con el objetivo de que las familias pudieran acceder a ella. Por ende, al hacer estas herramientas se comienza a valorar todas las acciones, todas las actividades, todas las experiencias y juegos en familias que se han realizado. Yo les muestro imágenes de una plataforma que yo creo que de una plataforma de la web, que yo creo que en un ratito más se las voy a compartir, de cómo nosotros vivenciamos o le hicimos valorar a las familias, como también al equipo educativo, al equipo también, colegas de otros jardines pudieran valorar su quehacer pedagógico, cómo reflexionar, cómo hay diálogo, en esta página hay diálogos de las tías, de las familias, de cómo han vivido el arte en el jardín de forma presencial, porque ya en un futuro, en esta misma página se va a querer transformar y actualizar compartiendo distintas experiencias que se han podido vivir en casa, ¿ya? Por ende, hoy en día, ¿cómo hemos trabajado o cómo se ha estado trabajando y revolucionando el hogar? Porque revolucionando es como un niño súper activo, que siempre que pide jugar. Entonces, por eso le puse revolución y conectarse con el proceso de niño a niño. Aquí está todo vinculado en sí con la familia, en cómo la familia se está vinculando con este proceso, donde ellos han tenido que fundamentar las distintas acciones y estrategias de los juegos que nosotros hemos tenido que enviar y conectarse con sus sentidos. O sea, cuando somos más adultos ya no prestamos tanta atención a nuestros sentidos. Entonces, en este cambio de querer llegar a las casas, se ha permitido esta conexión de la familia, de que puedan observar, de que puedan escuchar, de que puedan apreciar y sentir lo que está viviendo el niño en estos juegos que se envían al hogar. Y hacerla, ya en un futuro o previo, se hace una vinculación de referentes artísticos, ¿ya? En primera instancia, yo les quiero, bueno, mostrar un poco lo que nosotros mandamos. Nosotros mandamos distintos videos de experiencias, fundamentando del por qué estamos trabajando esta experiencia, ya sean juegos sensoriales, ya sean juegos heurísticos, distintas estrategias que nosotros trabajamos en el jardín, y después ellos nos mandan su evidencia fotográfica con algunos comentarios, sean positivos o sean buenos. En este sentido, la primera imagen se trataba de un juego sensorial, donde en este video explicaba por qué era tan importante todo lo que era el manipular, el tocar, el querer conocer las cosas, sobre todo cuando son guaguas o niños, y niños en movimiento. Entonces las familias, después de que pasó toda la semana jugando, experimentando, ellos nos retroalimentan de lo que vivieron, lo que observó del niño y cómo ellos también se sintieron al ver a su hijo jugar y experimentar.
Y aquí hay distintas apreciaciones. Ya yo rescaté algunos de los comentarios de las evidencias que ellos mismos me mandan. Ya nos gustó verlos cómo descubren cosas nuevas y divertidas y que logren descubrir texturas y sabores en el gusto mucho de los helados. Por eso las actividades de hoy, que fue realizada con hielo, los hielos estaban hechos con sabores, porque su madre sabía que se las echaría a la boca. Entonces, este apoderado, yo solamente les pedí que tuvieran hielo, trabajando lo que era frío y tibio, agregando distintos conceptos en el niño. Entonces, esta familia, o la mamá en este caso, no quiso solamente quedarse con el hielo, sino que le agregó sabor. O sea, aquí ya no estamos hablando solo de lo táctil, sino que también agregamos lo que era el gusto. Y también son experiencias que abren la mente de la familia. Muchos me han dicho de que nunca se le hubiese ocurrido y que es algo súper fácil y que tienen en casa. Por otro lado, lo que más le gustó fue jugar con la cinta de embalaje. Estas cintas que se pegan son para envolver caja. Una vez que las retira, las pegó de nuevo y reía mucho. Con el hielo juega a la pelota después, y con el soft de la almohada, una vez desarmada, quería descansar en ella. Considero muy importante esta actividad en la que, además de jugar en ellos, aprende a experimentar nuevas. Ese es el comentario de otro apoderado, de que disfrutó todo lo que eran las sensaciones, conociendo distintas sensaciones, y estas sensaciones estaban en sus casas. Por otra parte, otra de las estrategias, y que utilizamos bastante, por lo menos en salas cunas, es un juego heurístico, que es la juega de la exploración, el arte de descubrir distintas acciones. Entonces nosotros mandamos este video con distintas acciones que puedan suceder en el niño, en sus casas, y la mamá nos retroalimenta de cuáles fueron sus recursos a utilizar, los que tuviera más cercanos, como también nos cuentan distintas acciones, hasta incluso comentarios de lo que pasó. Quise destacar este apoderado porque ella nos comenta de que esto ya, en el momento de guardar, la niña es una niña súper observadora, nos hemos estado dando cuenta, porque claro, la mamá fue a comprar uno de estos recursos y al comprar el recurso lo guardó en su cartera. Entonces, cuando ella estaba jugando y ya tenía que ser la hora de guardar, ella agarró este material y lo fue a guardar a la cartera, pensando que ahí se guardaran, porque ella vio la acción de la mamá, que cuando los compró los guardó en su cartera. Entonces, ahí nos damos cuenta que con estas anécdotas que ellos también nos cuentan, el niño está atento a todo lo que está visualizando y reflexionando. Entonces la mamá también reflexiona de por medio en esta acción. Y continuando, bueno, esta es una experiencia que recién fue mandada el día de hoy para realizar para que ellos estén realizando durante la próxima semana, que era el arte sonoro. Nosotros les mandamos distintos videos de cómo hacer sonido con lo simple. ¿Qué sonido nos atrae del papel? ¿Qué sonido nos atrae del agua? ¿Qué sonidos podemos conseguir al agitar elementos? Y puros recursos naturales. Y aquí es donde hacemos la vinculación, lo que es con referentes artísticos. Y después, que más adelante permitirles a ellos crear distintos paisajes sonoros que puedan estar en sus propias casas. Bueno, se realizan, ellos tienen que realizar videos con distintas posibilidades para crear sonidos, para luego invitar a su familia a crear sonidos con elementos de su entorno, ¿ya? Y casi ya terminando, el arte nos ha permitido reflexionar y vincular a la familia en el proceso de aprendizaje de su hijo o hija, ¿ya? Continuemos hilando procesos de aprendizajes. Y todo está diseñado en bajo a la misma plataforma que fue diseñada el año pasado. Gracias. Gracias, Maritza. Si nos puedes compartir el link de la página web, porque además es una página web preciosa, que esa era la alarma para tu finalización. Es una página web muy, muy bella que Maritza diseñó. Entonces, vale mucho la pena visitarla. Y aparecen una serie de experiencias de este jardín infantil. Bueno, gracias, Maritza. Le damos la palabra a Nancy y contigo terminamos para abrir un diálogo
A ver si podemos conversar un ratito. Dale. Hola, yo soy Nancy, soy profesora de arte en enseñanza media en un colegio. Es un colegio privado en Santiago de Chile y les voy a mostrar un trabajo que hicieron unos estudiantes de octavo básico con respecto a la cuarentena y el arte. Momento. Nosotros hicimos un trabajo basado, no sé si conocen la obra que se expuso como en el 2008 en Matucana 100, que se llama Colección Vecinal. Era una curatoría en que se le fue pidiendo a todos los vecinos cercanos al Centro Cultural Matucana 100 de que pudieran donar su obra de arte por un mes, 3 meses, y generar una colección de arte en el Centro Cultural. Entonces, el año pasado, el SEA, que es la Semana de Educación Artística acá en Chile, propuso que se pudiéramos trabajar con los estudiantes para saber qué colección tenían en su casa. Entonces trabajamos con nuestros estudiantes de octavo básico, primero preguntándoles qué entendían por arte, luego trabajando con ellos qué obra de arte tenían en su casa y qué era arte para ellos. Y finalmente les preguntamos, ¿qué coleccionarías tú o qué colección es relevante en esta cuarentena? Que fue la del año pasado, la primera. Y muchos de ellos, ¿cierto? Algunos les pedimos que nos tomaran fotografías y nos enviaran esas fotos. Y algunos de ellos nos enviaron fotografías de objetos que usaban en la cuarentena, como la que están viendo acá, que es esta colección de mascarillas, ¿cierto? Con muchos colores y diseño. Y otros juntaron sus objetos y los dispusieron de tal manera que esa fotografía les recordara a futuro qué es lo que habían hecho en esa cuarentena o lo que echaban de menos, ¿cierto? La colección de objetos que echaban de menos también en ese momento. Entonces nos llegaron diferentes imágenes, así como estas hojas también, que la estudiante fue llenando durante las 2 semanas que trabajamos con este proyecto, cada vez que salía al espacio natural que tenía cerca de su casa. Otro que juntó las tapitas de botellas que se había tomado en esas 2 semanas, de bebida por supuesto eran las tapitas. Otra que nos mandó esta colección de instrumentos de cocina, porque una de las cosas que más había hecho era cocinar en estos días de cuarentena. También, no tengo la imagen acá, pero nos había llegado un libro de recetas. Otra estudiante que había juntado recetas de cocina de todo lo que había cocinado en esas semanas. Otra que nos envió las fotos de sus dibujos, ¿cierto? Cómo pasaba el tiempo, su tiempo libre lo había hecho dibujando. Otro estudiante que tenía una colección de spinners que ya habían pasado de moda el año pasado, pero lo volvió a retomar porque con eso se entretenía. Otro estudiante generó esta colección de gel que habían en su casa, ¿cierto? Los recolectó todos los que se habían ocupado hasta ese momento. Y otro también que nos enviaban imágenes de sus juguetes, como estos cubos Rubik, con los que también jugaban bastante. Entonces fue un ejercicio que fue como cuando empezamos a ver qué es lo que se podía hacer bajo esta modalidad y cuando ya estábamos conscientes de que íbamos a pasar mucho tiempo en las casas y que nuestras clases ya iban a ser todas a través de pantalla. Y lo interesante es que los estudiantes pensamos al principio que no iban a entender mucho y nos iban a enviar quizás cualquier objeto, pero finalmente lo que sirvió fue para darnos cuenta del tiempo, como de cómo estaba pasando el tiempo y qué observábamos
en ese estado, ¿cierto? Y en esos lugares, y comenzar a hacerles preguntas, porque principalmente es un grupo que estaba acostumbrado a llegar a un taller de arte y trabajar con pinturas o con dibujos, ¿cierto? Y esta vez no le preguntábamos por eso. La clase de arte servía para preguntarse sobre el momento en el que estábamos, tomando un referente que era esta exposición de Matucana 100, y preguntarles a ellos, y en el fondo que ellos fueran sus propios curadores de lo que tenían en su casa, de lo que podía ser una colección, de lo que era una obra de colección, un lugar. Así que quería compartir hoy día con ustedes. Ahí sí. Gracias, Nancy. Buenísimo. Bueno, la idea ahora es que yo tengo un montón de preguntas, pero la idea es que podamos abrir una conversación entre todas y todos los que estamos. Entonces, quien quiera abrir sus micrófonos, preguntar, opinar, reclamar, etc. Bienvenido sea. Abrimos la palabra. Por ahí en el chat vi unas felicitaciones al proyecto de Julio. Felicitaciones. Interesante la mirada artística del entorno, por ahí dicen. Así que eso. Las y los escuchamos. Aquí. Quien quiera partir, preguntar, comentar. Una pregunta, no sé, como comentario, no sé, con respecto al tema del palacio. ¿El palacio va a ser en definitiva parte de las personas que nacen en la Constitución o está considerado otro espacio? ¿O me equivoqué y escuché otra cosa? No sé si... Va a ser, bueno, es un espacio abierto a la comunidad y justo está sucediendo esto de la Constitución, ¿no? De los constituyentes. Entonces, parte del espacio, que es el ala, digamos, de la parte trasera, que es un edificio nuevo que se construyó en diálogo con el edificio antiguo, que tiene varias oficinas, sectores de trabajo, pues es ahí en donde se van a juntar, a dialogar, debatir por un periodo de tiempo. De hecho, en la actualidad también están armando, porque en la parte delantera ahí están estas dos exposiciones, como comentaba, 1874 por Amalia Cross, y además están curando una exposición en torno a la Constitución. Entonces, va a ser sede, digamos. Entonces, en este periodo de tiempo se va a desarrollar esto y luego va a seguir abierto a la comunidad. Tiene un espacio de café, está la DIVAM también ahí, perdón, la DIRAC, perdón, tiene sala de reuniones, tiene un auditorio que como que todas las personas, todos nosotros podemos acceder a ella, pedirla. Se piensa un espacio bien abierto, digamos, como monumento histórico en donde las personas puedan habitarlo y utilizarlo, por así decirlo, dentro de sus propias posibilidades y las posibilidades que este tiene. No sé si te respondí porque no entendí muy bien la pregunta, como que si está pensado solo para eso. O sea, más que nada eso, y era si era, o sea, entendí que era una sede, o sea, igual otros lugares pueden ser también parte de eso. Ah, sí, por lo menos los dos que se han comunicado dentro de la prensa. De hecho, el presidente Piñera estuvo en Palacio Pereira y ahí dijo también que esa era la sede, pero es principalmente esta, la de Santiago, y el Congreso en Valparaíso. Son las dos sedes. ¿Alguien más se anima por ahí? Hola Gaby, qué bueno verte, aunque veo una luz. Yo me animo. Vale. Tres cosas. A lo que decía Julio, qué interesante que en medio de la pandemia lograr hacer un vínculo con
lo que es patrimonial y hacerlo más tangible y hacerlo real, vincularlo con lo que está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ahora como pandemia, pero lo que está ocurriendo ahora, lo que viene, digamos, relacionarlo en la asignatura. A Nancy, también me gustó la idea esta de tener una mirada, como puse ahí, una interesante mirada artística del entorno más cotidiano, porque uno podría decir, hoy la caja de cachureo de tapa, pero también le puedo dar la mirada o sensibilizarlo a que reconozca eso como otro elemento y que lo reconozca también como podría ser una propuesta artística. Entonces hacer conexión también desde el espacio cerrado. Del tiempo en pandemia, yo creo que es interesante, ya van 2 ejercicios y lo que dice Maritza, que es un desafío mayor, yo creo, porque si bien lo que ella plantea que el arte para este momento creo que nos salva de mucho, hay un punto más complejo porque hay un vínculo con la familia que a veces cuesta más hacer o que estén dispuestos a hacer. Ahora en este periodo tengo la cercanía de un sobrino nieto y que lo vimos nacer en junio, un niño en pandemia, absolutamente. Y entonces un niño que se ha paseado por todos los entornos más cercanos que estamos, que somos todos profes, y entre medio de que tú tienes una hora para allá, la hora para acá, se ha paseado entre todos nosotros, y lo hemos visto crecer desde realmente de bebé, y nos sorprendemos de las cosas cotidianas que tú puedes hacer para estimularlo en lo artístico y en la sensibilidad. Es un niño muy sensible, no porque sea mi sobrino, pero ahí donde está el compromiso familiar. Este es una familia pequeña pero grande a la vez para verlo a él, pero yo a mí me preocupa las familias que son más pequeñas y donde mamá, papá están muy ocupados o a veces no tienen la disposición o no tienen, diríamos, la cachativa, dirían en el campo. Entonces tiene que haber ahí donde el papel de ustedes, Maritza, es clave. Los apoyos, los envíos de tareas, los ejercicios, sugerir de cosas muy cotidianas. Me acordé lo que dijiste de la música, algo, porque los niños, que también lo vi con este pequeño, traen algo natural del ritmo. Entonces, la medida que eh, todo el entorno le siga el juego a eso, va a desarrollar mucho más esa sensibilidad al ritmo, a la música, a todas sus sensibilidades. Entonces, aprovechando este encierro, poder sacarle más partido a la relación cercana que tenemos, obligada, pero la que nos obliga a mirar, porque casi que no encontramos cara a cara con el otro en la vivienda que estamos, ¿no? Es como difícil sacarle la mirada o rehuir. Entonces aprovechar esa situación que es forzada, es un pie forzado, pero ¿cuántas cosas podemos hacer así? Encontrar la obra de arte en las tapas de los envases o en este caso forzar el vínculo y que de ese vínculo también empujar o desarrollar más sensibilidades. Bonitas las tareas docentes, Richardi. Desde este rincón. Gracias, Gaby. María José levantó la mano. Hola a todos, a todas. Bueno, yo creo que está de más decir, pero es como una reflexión, que el arte hoy en día es como una forma de educar de manera respetuosa. Ya yo creo que el arte, como lo mostraban, que es a nivel casi mundial, con cómo también podemos enfrentar de una manera mucho más respetuosa el aprendizaje de nuestros niños y niñas, tanto en edades pequeñas como niños más grandes, cómo también ellos pueden expresar sus sentimientos, expresar todo esto, porque yo creo que la pandemia nos ha tocado a todos muy fuerte, de diferente manera, como también esto de estar a través de una pantalla, cómo llegar a las familias, como mostraba en su presentación Maritza, cómo vincular esto tan importante de una manera respetuosa, porque muchas veces nosotros tratamos de educar a los niños de una manera súper escolarizada, rígida,
Y esto nos abre mucho más la mirada tanto a la familia para que se involucre de una manera mucho más sencilla, como lo mostraban también, cómo han ido trabajando, su experiencia día a día en este encierro, y de verdad destacar todo, porque esto es algo del mundo, ¿sí? Mundial, el mundo mundial, cómo se va trabajando y cómo también nosotros podemos estimular y darle el real sentido y el real, la prioridad a que a través del arte podemos enseñar mil cosas. Así que agradecer de verdad, la exposición realmente me gustó mucho. Eso, señorita Daniela. Gracias, Coté. ¿Alguien más quiere compartir? Una cosa más, Daniela. Dale, dale. Me faltó decir lo que hizo Miguel con los trabajos de rescatar también del desecho, llevarlo, también hay otra sensibilidad artística ahí, ¿no? De aplicar el color, de abuenar este entorno que es tan adverso y que de su mismo material ellos se involucren y trabajen por ese entorno. También felicitarlo por eso. Muchas gracias, Gabriela. Isabel por ahí levantó la mano. Sí, hola, ¿cómo están? Hola. Espero que... Ay, ahí te vemos. ¿Sí? Gracias por las exposiciones, por compartir estos procesos, que yo creo que en este tiempo compartir nutre muchísimo. Y quería rescatar un elemento que mencionó Nancy, creo, en relación a la reflexión, un poco pensando en alumnos o estudiantes que están propensos al hacer, donde durante una jornada escolar quieren usar sus manos para aprender, ¿cierto? Y que tal vez, por lo que entendí, a través de esta experiencia a distancia, la reflexión jugó un papel súper importante. Entonces, preguntarle a ella, preguntarle a los demás, un poco, más que querer comentar, conversar un poco de cómo le cambiamos tal vez un paradigma de solo hacer, porque ya pasamos el paradigma de las manualidades, ¿cierto? En lo escolar, por lo menos. Ya estamos en el hacer artístico, pero también un hacer artístico como con más intención, con más reflexión, donde yo uso las estrategias de arte para yo expresar mi idea o mi experiencia, por ejemplo, esto de coleccionar y cosas, ¿cierto? Más que reproducir o reinterpretar un Monet o un Miró, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿cómo vamos conjuntando estas dos cosas? Porque la necesidad de los niños también en el aprender haciendo es potente. Cómo equilibramos esas dos cosas, y por otro lado, cómo entonces cómo se viene entonces la pedagogía artística en el futuro, y el desafío de nosotros como docentes de tomar estas dos ejes que siempre ha sido apreciar y expresar finalmente, ¿cierto? Y no solo apreciar una obra de otro, sino como aprecio y reflexiono de mi propia obra, finalmente de mí mismo. No sé si planteé claramente una pregunta, pero puse unos puntos sobre la mesa que Totalmente. para seguir compartiendo eso. Gracias. Genial. ¿Quién se arrima a contestar? Nancy, Miguel, Julio, Amaritza. Hola. Yo... la Mili. No, que Mili. la Mili. Hola, buenas tardes. Bueno, yo que nada, felicitar a cada uno. Yo con lo que me quedo con la inspiración, porque a pesar de que son distintas propuestas, cada una nos entrega un insumo para poder inspirarnos y poder crear nuevas propuestas en nuestra realidad educativa. Entonces, a pesar de que son realidades súper distintas, a mí me gustaron mucho las propuestas, porque es como a partir, por ejemplo, la primera, a partir de materiales desechables, pero darle otra visión completamente distinta a lo que yo tenía como pensado. Entonces, como que cada una es como que nutre más mi quehacer pedagógico, porque el objetivo es que nos empoderemos y podamos generar estos cambios que nosotros, a pesar de que somos un grupo de 25 o 30 personas, podamos después replicar esta información y poder nutrir a otras personas y empoderarlas con lo que queremos. Bueno, eso era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Mili. Nancy, ¿te ibas a decir algo? Sí, que yo creo que uno de los elementos claves para ir transformando la clase de arte, sobre todo en el sistema más formal, ¿cierto?
¿cierto? Como es la escuela y en enseñanza básica, es muy importante contextualizar. Contextualizar al estudiante por qué se genera este conocimiento, por qué estos artistas, ¿cierto?, generan estas obras de esta manera en este tiempo. Y así, esa misma pregunta que se plantearon los artistas se traslada hacia el estudiante y hace que ese estudiante se transforme en un artista. Porque es esto, aunque sean en octavo básico y es una actividad muy chiquitita, igual ellos tuvieron que ponerse en el papel de decidir qué era una obra de arte, decidir qué objetos, ¿cierto?, iban a representar el tiempo que pasaban en esta cuarentena, darle otra mirada a esos objetos. Por lo tanto, ese pequeño actividad de poder de decisión hace que uno sea el mediador y no le diga todo lo que tenga que hacer al estudiante, ¿cierto? Entonces ahí reforzamos esta idea de que, ok, yo te muestro este mundo, ¿cierto? Te muestro cómo han pensado todas estas personas, cómo han pensado las y los artistas, y ahora cómo lo piensas tú, y qué puedes hacer tú con esto. Y tampoco dejar de lado la acuarela o el dibujo, porque igual también hay un placer estético en eso, pero a lo largo de un año, ¿cierto? Podemos ir combinando diferentes maneras de abordar el arte y no solo centrarnos en una sola forma de hacer arte, en un solo tipo, y mostrar la mayor cantidad que podamos de variedad. No sé si- Eso, y quería hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. A Miguel. Miguel, ¿y en España podían hacer clases el año pasado o este año, no sé, pudieron? Sí, Porque estaban ahí presencial. sí, las clases son presenciales. Bueno, cada instituto decide prácticamente a partir de bachillerato qué hacer con los alumnos, pero primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO son presenciales. Y nada, comentarte también por tu apreciación, que me parece fantástico, porque es verdad que ya que tenemos la suerte de conectar con los creadores actuales que están poniendo la mirada sobre lo que está pasando, sobre la estética que se está abordando a día de hoy, y quería sumar a esto la idea de que todos los proyectos que hemos planteado ponen el ojo sobre el proceso. Eso es lo importante también, que los alumnos le hagamos ver que lo importante es el proceso, que no es un resultado, ¿no? Que el hecho de que ellos mismos construyan, de que ellos mismos vayan construyendo, haciendo cada uno de estos proyectos, lo importante está en el proceso más que en los resultados, y que si se tienen que romper y hacer otra cosa, pues se rompe y no hay ningún problema, ¿no? Y creo que esto es muy importante, y creo que eso también nos lo está dando parte del arte actual, el no darle tanto valor al objeto como tal y darle más valor a la idea y a lo que puede significar esto, ¿no? Para complementar lo que se ha señalado, uno de los apuntes que tomé frente a esta pregunta de cómo hacer hoy prácticas significativas desde las artes visuales, en este caso, escribí no subestimar a las personas. Creo que también el potencial creativo, incluso a veces por desconocimiento, no todos tenemos una historia que compartir o darse la posibilidad a la experimentación. Creo que también es muy importante darse el espacio de laboratorio en donde los estudiantes sean protagonistas, ¿no? Aquí todos los que hemos estudiado educación se nos da cierto eso, análisis, ¿no? De que aquí el foco tiene que ser las propias personas que están experimentando, probando, jugando. Y una de las cosas que a mí me gusta bastante también jugar dentro de las clases es activar por medio de agentes detonadores que puedan, digamos, como dice la palabra, ¿no? Como activar procesos de reflexión, entender que las artes visuales también son procesos de reflexión en donde, como señalaba muy bien Miguel, no necesariamente
tienen que ver con el resultado, ¿no? Aquí no estamos pensando en el trabajo de Nancy del encuadre, de la fotografía, que podría ser quizás para otra unidad en cuanto a la foto. Aquí lo que importa justamente es entender que bajo contextos exploratorios desde el espacio habitual, ¿no? Desde nuestros propios hogares podemos repensar el cómo habitamos, el cómo vemos, o sea, es la pregunta por la imagen, ¿no? Por eso también la experiencia estética es fundamental, y ahí hay varios referentes que nos pueden como complementar aquello. Y por último, tiene que ver con el arte contemporáneo. Siento que el arte contemporáneo, los referentes de artistas que están haciendo ejercicios en relación a lo que estamos viviendo, nos da la posibilidad para pensar las estructuras del cómo hacemos, por qué lo hacemos, y qué estamos haciendo finalmente. Entonces, cuando nos preguntamos constantemente sobre nuestro quehacer, nos lleva a, quizás, ¿no? Esta puede ser una respuesta muy, no sé, que puede ser una de las vías, ¿no? Nos lleva a pensar incluso la condición de lo humano en la actualidad. Es muy amplio, ¿no? Pero creo que por ahí va también, porque queremos construir un mundo mejor. Yo quiero decir algo que me parece que también asocia un poco a esa pregunta, y es como la importancia que pienso que hay que darle, que se ve en estas experiencias en el arte contemporáneo, y quizás en particular en lo que hacen los jardines como el Villa, por ejemplo, tiene que ver con los registros. Yo creo que una de las cuestiones clave es cómo ese proceso se puede ir registrando en pequeños fragmentos, como que cada fragmento o hito en ese transcurrir del tiempo también hace lo suyo, porque uno va como evidenciando algo que, si bien termina o no en un objeto, ya es un proceso creativo. Y entonces creo que ahí el registro tiene un papel súper importante. Y quería comentar que me parece súper interesante esto que dice la Gaby con respecto a que el encierro nos obliga a mirar, y creo que uno de los valores que tienen estas experiencias es cómo nos han permitido mirar diversas cosas, ¿no? Desde los espacios, como lo plantea Miguel, los lugares y sus cargas, el patrimonio, como lo dice Julio, el relato. A mí me parece que en la pedagogía, como lo muestra la Maritza, en la pedagogía, en la educación, hace mucha falta registrar el relato, ¿no? Volver a mirar el relato, porque las prácticas se quedan solamente en aquello que se dice y no se escribe, ¿no? Como el típico problema de nosotras, las profesoras en el aula. Y los objetos simples, como dice la Nancy, que en este momento de pandemia y en este encierro están como muy a la mano, ¿no? Como han sido muy importantes. Eso quería comentar yo, como un poco, no sé si respondiendo o siguiendo el hilo de lo que planteaba la Isabel con respecto a la reflexión versus el hacer. No sé si alguien más quiere comentar. Está súper interesante como todo lo que se ha dicho. Da para mucho, la verdad. De hecho, una de las reflexiones que tuvimos con el equipo de educadoras fue el tema de cómo evaluamos este proceso del niño, porque sí o sí trabajamos mucho con las escalas de apreciación, lo logró, no lo logró, aunque en el jardín ya teníamos esta dinámica de trabajar con la evaluación auténtica, documentar las distintas acciones. Entonces era como, ¿cómo lo hacemos ahora? O sea, no simplemente llegar y enviar este juego en familia, pero ¿cómo hacemos valorar este juego en familia? Ya, que la familia nos retroalimenten y nos diga qué pasó, o sea, que ellos puedan expresar, pero también que no quede ahí. Si también en eso también estamos trabajando como equipo, que no quede ahí nomás en la plataforma donde lo suben o lo mandan a nuestros correos, sino que también valorar este proceso que ellos destacaron, vivenciaron, y en un futuro poderle hacer alguna entrega y ellos
vean cómo ha sido todo este proceso de su juego en familia, en casa. Si bien como al estar en casa hay de repente muchos problemas con las familias, con las conexiones, o mucho trabajo, tienen otros niños, tienen otras posibilidades, igual nos comunicamos constantemente como para saber si tienen algún problema, en qué los podemos ayudar, para que sepan que los estamos acompañando, que es importante tener por lo menos un tiempo para que ellos puedan conectarse y jugar y vivenciar al observar a su hijo del proceso que está teniendo, con este juego que nosotros le ayudamos, y que la verdad las familias que han enviado su retroalimentación, su evidencia fotográfica, han estado súper agradecidos, porque a veces son experiencias que nosotros hacíamos en el jardín, y experiencias súper cotidianas, pero que ellos no se lo habían imaginado jamás. O sea, porque estamos súper, yo creo que como nosotros nos educaron, era súper cuadrado. Era como lo que tenemos, lo que el profesor nos indica. Entonces era algo como súper tóxico. Al tóxico referirme a que no podíamos pensar un poco más allá. Entonces, y así fuimos creciendo. O sea, la familia están como súper cerradas, y ojalá que esta experiencia tenga su producto final. Cuando el jardín hace mucho rato lo único que quería era romper con esto, cuando al crear una experiencia tener este producto final. Ya si vimos la manzana, tener el objeto de la manzana, hace mucho rato lo rompimos. Entonces cuando volvimos a la pandemia, ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros estábamos muy acostumbrados a ver el proceso del niño, y que eso era lo importante más que el producto final. Entonces, ahora comenzamos con estas dinámicas de pedirle a la familia que lo observe jugar y después que se involucre en el juego. Y hasta el momento ha resultado súper bien. Hay experiencias que me dicen, no, tía, no le gustó, pero también está bien, porque él ya está haciendo su retroalimentación de que no le gustó, pero ¿por qué no le habrá gustado? A lo mejor fue la mala ubicación, no le gustó el espacio, o simplemente prendieron la tele en ese momento y se quiso ir a la tele. Hay distintos factores, pero hay una retroalimentación que vamos ya un poco en buen camino, pero que la evidencia así es fundamental en este contexto hoy en día, y poder conocer un poco más al niño mientras no sea como por pantalla, que es lo que no queremos en la primera infancia por lo menos. En silencio. Ahí sí. Que ya les decía que ya estamos un poco sobre la hora. Si alguien más quiere comentar algo, es el momento de hacerlo. Hable ahora, calla para siempre. Y si no, bueno, agradecer la participación de todas ustedes. Perdona, Sí. estoy viendo que hay una alumna, Marcela, que fue alumna en práctica en el San Juan. Eso. Marcela Rojas. ¿Sí? La Marcela Rojas es la Marce, que fue alumna en práctica en el San Juan. Sí. Marce, saluda. Está por ahí la Marce, ¿no? Sí. Hola. Gracias. ¿Cómo? Súper bueno y feliz de ver a la Gaby. ¡Qué bueno! Y la experiencia de Miguel también me encantó, como la experimentación previa también con los alumnos. Lo del confort también fue muy, muy entretenido y muy cercano también. Genial. Bueno, el mundo es pequeño. Sí. Genial. Bueno, eso. Agradecerles por haber comentado sus experiencias, por haber preguntado, estar interesadas. El próximo viernes a la misma hora en el mismo canal tenemos otro encuentro con otras educadoras y educadores por si quieren volver a sumarse. Así que un gusto, que estén muy bien. Gracias, Richardi. Gracias. Gracias, Gaby. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Gracias a todos.
Chao. Chao, Gaby. Chao, un gusto. Igual, tengo tu delantal, Gaby. Ah, verlo. Lo tengo guardado por ahí, no sé, lo tengo guardado. Mira, yo todavía uso delantal, siempre ando con el delantal puesto. Dani, la foto. Saqué una. Ah, ya. No se lo olvide. Muchas Me gracias. dio Dani. tarde. Un abrazo. Abrazo, chao. Chao. Chao, cuídense. Chao, Dani, gracias. Chao, Estuvo Jaime. muy bueno. Cuídate mucho, gracias. Chao. Que estés bien. Chao, Dani, me quedé hasta el final para agradecerte igual por esta instancia, súper gratificante y nada, pues siempre es bueno estar revisando qué hace el de al lado. Sí, pues, total.